Bueno, buenas tardes a todos. En la sesión anterior estuvimos viendo los fundamentos de DHCP en su versión para IP4 y nos quedamos haciendo un ejemplo de la situación en la cual el servidor de DHCP lo tenemos en una LAN y tenemos clientes de DHCP tanto en la misma LAN que se encuentra el servidor de DHCP, como es este caso, como en alguna otra LAN que esté separada. Eso implica que se da la situación que aquel equipo que se encuentre en la misma LAN que el servidor de DHCP sí que podrá acceder a su configuración IP directamente, ya que cuando envíe un broadcast, al encontrarse en la misma LAN, ese broadcast sí que llegará, pero cuando el servidor de DHCP se encuentra en una LAN diferente a la del cliente que requiere la configuración IP, en ese caso lo que ocurre es que el broadcast que envía este equipo, en este caso en el ejemplo que se ve en la pantalla PC1, pues ese broadcast llegará a cierto router y los routers lo que hacen con los broadcasts es cortarlos. Con lo cual esa petición de DHCP jamás puede llegar al servidor que hace de servidor de DHCP. Para ello hay que definir lo que se llama habitualmente un relay de DHCP, que significa que si este equipo de aquí, este router, el router 1, recibe una petición de DHCP, lo que hace es retransmitírsela a un servidor de DHCP que él conoce, un servidor conocido, en este caso el que hay en la red del switch 2. ¿De acuerdo? Pero hay que hacer esa configuración de manera explícita para que cualquier petición de DHCP que llegue por una LAN distinta a la LAN donde se encuentra el servidor pueda ser aceptada, ¿vale? Y pueda ser retransmitida. Vale, la topología voy a ir creándola ya que por algún motivo el GNS3 ha dejado de poder abrirme esa topología que tenía creada la sesión anterior. Voy a intentarlo de nuevo, pero me está diciendo que no. Vale, me está dando un error de una máquina virtual, con lo cual pues lo que vamos a hacer es ir paso a paso creando esa topología en GNS3. Vamos a crear un proyecto nuevo que se llame Relay DHCP V4. ¿Vale? Y en esa topología, que va a ser como la del ejemplo, vamos a añadir un router, en este caso un Cisco, vamos a añadir dos switches virtuales y vamos a añadir un PC, ese puede ser por ejemplo un Debian, y vamos a añadir otro PC, puede ser otro Debian, y vamos a añadir un servidor Windows 2016 que nos haga de servidor de DHCP. También nos va a servir porque así vamos a ver cómo se configura un DHCP desde cero en Windows. Vale, pues vamos a ir añadiendo equipos a la topología. Cogemos un router de Cisco, vamos a llamarle R1. Vamos a coger dos switches, en este caso pueden ser virtuales, no tiene demasiada importancia. Switch 1 y switch 2. Y vamos a ir conectando R1 en la Ethernet 00 al switch 1, R1 en la 01 al switch 2. Y habíamos dicho
que vamos a añadir dos clientes. Vamos a poner un Debian aquí, otro Debian aquí. Voy a poner unos Debian porque no van a consumir demasiados recursos y van a arrancar bastante rápido. Vamos a los PCs, un Debian por aquí, otro Debian por aquí, y vamos a añadir un Windows 2016 que va a ser el servidor de DHCP. Conectamos el primer Debian al switch 1, el Debian 2 al switch 2 y el Windows 2016 al switch 2. Vale. Vamos a poner esto un poquito más bonito, de esta manera. Y vamos a empezar arrancando el Windows 2016, que es el que más va a tardar en arrancar. Ahí lo tenemos ya iniciando. Mientras tanto, vamos a ir configurando el router 1. Para ello lo ponemos en marcha y abrimos una consola. Tal como se ve en el ejemplo, la red del S1 va a ser la 192.168.10.0/24 y le vamos a poner la .1 a la interfaz E00 del router. Vamos a esto. Seleccionamos la interfaz E00 y le ponemos IP 10.1 con su máscara correspondiente y levantamos la interfaz. Para la red del S2 va a ser la 11.0, por tanto seleccionamos la interfaz E0/1 y le ponemos la IP. Y también su máscara de red. Y la tenemos ya en marcha. Bien, vamos a ver si el Windows lo tenemos ya correcto, lo tenemos en funcionamiento. Vamos a entrar a este Windows. Y empezaremos también asignando una dirección IP. Va a ser la 192.168.11.6. Nos vamos aquí. Cambiamos la configuración de la tarjeta Ethernet. .192.168.11.6 con su máscara y ponemos como puerta de enlace la que corresponde al R1, es decir, 192.168.11.1. Y vamos a poner de servidor de DNS, no nos hace falta en realidad, vamos a poner a él mismo, aunque no tenemos el servidor de DNS funcionando ahora, pero en un futuro lo podríamos arrancar. Vale. Vamos a abrirnos una línea de comandos y vamos a comprobar que tenemos conectividad con el router. Vale. Con el router sí que tenemos conectividad, por tanto, este servidor ya puede alcanzar su puerta de enlace y en teoría cuando PC1 tenga IP también podrá alcanzarle.
De hecho, si hacemos un ping a la 10.1, que es la interfaz del router en la otra red, también tenemos conectividad con esa interfaz. Lo siguiente que vamos a hacer en el servidor Windows será configurar el servicio de DHCP. Para ello nos vamos a Herramientas, DHCP, y aquí tenemos, voy a maximizar, el servidor corriendo, nos vamos a IP versión 4 y vamos a crear un nuevo ámbito. Siguiente, le damos nombre al ámbito, por ejemplo, le vamos a llamar LAN 2, porque estamos en el switch 2. Siguiente, la del switch 2 sería la 192.168.11 algo. Por tanto, vamos a especificar una dirección inicial, 192.168.11, por ejemplo, vamos a empezar desde la 20 y vamos a acabar en la 50. Siguiente, no queremos excluir dentro de ese rango a ninguna dirección. ¿Por cuánto tiempo concedemos la IP? Pues vamos a concederla máximo 1 hora. Y vamos a configurar las opciones. Las opciones son, por ejemplo, quién es la puerta de enlace para los clientes de DHCP. En ese caso, la puerta de enlace sería 192.168.11.1. Siguiente, quién es el nombre de dominio. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, el que le dimos el otro día. Y quién es el servidor de DNS. No tenemos servidor en la red, pero vamos a poner una dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que el 11.6, que es este mismo servidor Windows, tenga una dirección IP. ¿Vale? Lo teníamos ahí. Siguiente. Y en cuanto a NetBIOS, no hace falta que pongamos nada más. Vamos a activar el ámbito. Ya tenemos el ámbito para la LAN del switch 2. Si ahora ponemos el ordenador Debian 2 en funcionamiento, como está en la misma LAN que el servidor Windows, en teoría, si todo funciona como se espera, debe obtener su dirección IP. Vamos a comprobarlo. Debian está ahora mismo arrancando. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Si ponemos IP-A, vemos que efectivamente tenemos ahí la dirección IP que le ha otorgado el servidor Windows, la 11.20. Y si nos vamos al servidor Windows, en las concesiones de este ámbito aparece ahí la concesión que se le ha hecho a Debian. Vamos a crear un nuevo ámbito, en este caso para la red 10, esta que tenemos aquí, la 10.0. Nos vamos a Windows y vamos a crear un ámbito nuevo, lo mismo que antes. Vamos a poner LAN 1. Antes no sé cómo lo he llamado, lo hemos llamado, bueno, da lo mismo. Dirección inicial 192.168.10.20 y
final 192.168.10.50. Siguiente. No vamos a excluir ninguna dirección. Vamos a conceder la IP también por un tiempo máximo de 1 hora. Y vamos a establecer las opciones para el ámbito. Dirección IP del gateway, 192.168.10.1. Siguiente. Dominio, pues lo que hemos puesto antes, olimpo.six. Y dirección IP la tenemos ahí del servidor DNS que la ha heredado de la configuración anterior. Siguiente, y activamos el ámbito para la LAN 1. Bien, hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Estáis ahí? Sí. Estupendo. ¿Qué va a ocurrir? Pues si ahora nos vamos al Debian 1 y lo ponemos en funcionamiento, este Debian 1 no va a obtener ninguna IP. Vamos a comprobarlo. Este es el Debian 2. Es el Debian 1 que está arrancando aún. Hacemos esto un poquito más grande. Y si hacemos un IP-A, pues este equipo no obtiene ninguna dirección IP en la interfaz EMPS 3, EMP0S3. Veis que la única dirección que tiene es una IP versión 6 de link local, pero no tiene una IP de versión 4. Y es por lo que os he comentado antes. El protocolo de DHCP versión 4 funciona por broadcast y los routers no retransmiten ningún tipo de broadcast. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir un relay en el router 1. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en lo que os comentaba el otro día, tenemos que establecer en la interfaz por la cual van a recibirse peticiones en modo broadcast o que R1 puede recibir alguna petición de DHCP en modo broadcast y R1 no es el servidor de DHCP, que cuando R1 detecte este tipo de peticiones, la retransmita a otra red donde conoce que existe un servidor de DHCP. Para eso tenemos que seleccionar la interfaz por la cual recibimos esas peticiones e indicar en esa interfaz la dirección IP de la máquina que hace de DHCP. ¿Vale? En la nomenclatura actual se suele llamar un relay. Aquí Cisco lo llama un helper. Que sepáis que en la mayor parte de los dispositivos a día de hoy eso se llama un relay de DHCP. Y vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar la interfaz E00 y vamos a poner IP helper address 192.168.11.6. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el Debian 2. Que nada más hemos puesto el relay. Observad cómo en el Debian 2 ya tenemos una dirección IP, en este caso la 192.168, la 11.20. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema y es que tenía que haber recibido una IP de la 10. Vamos a ver por qué se ha producido ese problema, si es que ha hecho alguna configuración errónea.
Vamos a Windows 2016. Este no es. Windows 2016. A ver. Tenemos la 1120. Y en las concesiones de direcciones, aquí no hay ninguna concesión. Vamos a ver, en el Debian 1. Vale, es que lo estaba haciendo en Debian 2. Debe estar todo bien. IPA, ahora tenemos una link local, pero vamos a hacer un DH client. Y vamos a ver ahora, ahí lo tenemos. Estaba bien, lo que pasa es que había cogido la otra máquina virtual. Había cogido la máquina virtual correspondiente a la LAN 2 en lugar de la LAN 1. Por tanto, hemos tenido éxito en la configuración desde el principio. Simplemente había cogido, al estar todas apiladas, la máquina virtual que no debía. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Sí. Claro. Perfecto. Pues esto mismo que hemos hecho con el router Cisco, vamos al GNS3, esto de aquí, también podríamos hacerlo con MikroTik. Entonces vamos a coger un MikroTik y este Cisco, pues podemos coger y vamos a cargárnoslo porque no nos hace falta más. ¿Vale? Vamos a, primero que nada, hacerle un stop. Nos lo cargamos y vamos a poner ya de entrada este MikroTik en marcha, así mientras va cargando, y vamos a conectar esto aquí, esto aquí, y tenemos que conectar también el MikroTik a nuestro ordenador para poder administrarlo por Winbox. Para eso ponemos una cloud y conectamos otra interfaz, en este caso a la 2 de la cloud, que conecta con mi tarjeta de red. Vale, vamos a MikroTik admin, si le quiero ejecutar un script al principio para renombrar las interfaces, porque si no luego es un lío. Vale, ya lo tenemos. Y vamos a abrir el Winbox. Ahí tenemos el MikroTik. No tiene IP. Nos conectamos a él. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, esta es la E0, esta es la E1, es ponerle las IPs adecuadas a las E0 y E1. Por tanto, nos vamos a IP, addresses, esta se la quitamos que la ha obtenido por DHCP. Vamos a agregar una IP a la red 10, 192.168.10.1/24 en la E0 y vamos a añadir la 192.168.11.1/24 en la E1. ¿De acuerdo? Con lo cual deberíamos ya poder hacer ping desde, por ejemplo, el Debian, que ya tiene IP, a el MikroTik. Ping 192.168.10.1. Tenemos respuesta. Y a la 11.1 también tenemos respuesta. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a IP y tenemos una opción de DHCP Relay. Y lo mismo, vamos a crear un relay
y tenemos que decirle por qué interfaz va a poder recibir peticiones de DHCP que se tengan que retransmitir. Sería en este caso la Ether0. Y lo mismo, ¿cuál es el DHCP server? 192, 168, 11, 6. Lo aplicamos y ya lo tendríamos funcionando. Nos vamos a conectar a la Debian 1, que sería, a ver que no me equivoque, esta de aquí. Vamos a matar el cliente de DHCP, así nos vamos a quedar sin IP. Efectivamente, vamos a comprobarlo en el Windows 2016. Estamos en la LAN 1, no nos lo ha matado, vamos a matarlo desde aquí también. Y vamos a hacer un dhclient, ¿vale? Y al hacer el dhclient, de nuevo tenemos IP. Es decir, que el MikroTik, en este caso, ha hecho de relay de DHCP y ha sido capaz de retransmitir la petición de DHCP desde PC1 hacia el servidor de DHCP que se encuentra en otra subred. ¿De acuerdo? Básicamente es lo mismo que hemos hecho con el Cisco, pero de manera gráfica. Hay que tener en cuenta por dónde recibimos las peticiones y dónde hay que retransmitirlas. Ya está. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vale, más cosas que tenemos que tener en cuenta es que las interfaces de los routers también podrían recibir sus IPs por DHCP. Es decir, no siempre las interfaces tienen IP fija. Y eso lo sabéis, en el router que tenéis en casa, pues ocurre que vuestro proveedor os da una IP dinámica, ¿verdad? Eso es porque en esa interfaz el router está ejecutando un cliente de DHCP. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo también, por un lado, con el Cisco y por otro lado, con un MikroTik. ¿Vale? Vamos a aprovechar esta red que tenemos aquí ya creada en GNS3 y vamos a añadir, por ejemplo, un router Cisco. Vamos a añadirlo aquí mismo. Vamos a llamarle R2 y vamos a conectar una interfaz Ethernet de R2 a este switch 1. Vale, ponemos en marcha R2 y abrimos una consola. Ups, me falta la F. Y seleccionamos la interfaz E00. Aquí, para que reciba la IP por DHCP, simplemente hay que poner IP address DHCP. Y luego hacer un no shutdown. ¿De acuerdo? Fijaos que también estamos en una red separada de donde está el servidor de DHCP, pero no pasa nada porque tenemos un relay. ¿De acuerdo? Si nos vamos al Windows 2016 y nos vamos a LAN 1, vemos que ahí tenemos R2 Olimpo ASICS, que es el router Cisco que acabamos de añadir. Y si hacemos un do show IP interfaces brief, vemos que la Ethernet 00 obtiene su dirección IP, la 21, por DHCP. ¿De acuerdo? Ahí se ve mejor. ¿Está claro? Sí. Sí. Lo mismo lo podemos hacer con el MikroTik. En este caso voy a poner un MikroTik adicional.
o si no, bueno, voy a poner un MikroTik adicional. MikroTik más aquí. Y claro, este MikroTik lo tengo que conectar a mi cloud también, pero no he puesto ningún switch entre medias. Por tanto, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esta conexión de aquí. Y vamos a conectar este switch con la cloud y este MikroTik con este switch. Con lo cual los dos MikroTik van a estar conectados a través del switch a mi ordenador. Eso lo entendéis, ¿verdad? Yo necesito poder administrarlos vía Winbox. Por lo tanto, necesito, como son más de uno, un dispositivo intermedio para poder ver a los dos o a más de dos al mismo tiempo. En este caso un switch. Vamos a poner este en marcha. Este Winbox que habremos perdido la conexión, vamos a refrescar. Ahí tenemos el primero, el segundo está arrancando todavía. El CPU está al 100%, por tanto todavía está en arranque. Vamos a ir refrescando. Vale, ahí está el segundo MikroTik. Veis que no tiene IP. Nos conectamos a este segundo. Y para que obtenga en este caso una IP por DHCP, vamos a las interfaces no las hemos renombrado, por eso, aunque aquí ponga 0, en realidad es la 1. Si queréis la renombramos también. Para eso abrimos una terminal. No sé si lo tengo en el buffer. Vale, sí lo tenía en el buffer aún. Ahora esas interfaces ya se llaman desde la 0 en adelante. Lo que tenemos que hacer es ir a IP, en este caso DHCP Client. Este lo vamos a quitar. Y en la interfaz Ether0 vamos a definir un cliente DHCP. ¿Ok? Y ahí tenemos la IP que hemos obtenido del servidor de DHCP. Si nos vamos al Windows y nos vamos a la LAN 2, refrescamos esto y vemos que tenemos pues, 3 direcciones IP concedidas. Una de ellas es cuando hemos puesto el primer MikroTik, que, bueno, este segundo MikroTik, que lo habíamos dejado automático. No, coincidía con el primer MikroTik que hemos puesto. ¿Os acordáis que hemos puesto y había recibido una IP que se la hemos quitado? Es eso. Las que nos interesan son las del Debian, que está todavía en marcha, y la última que se ha concedido es esta, a las 19:45, va con una hora de diferencia, no está sincronizado el reloj, pero sabemos que es esa, y es la 22 que ha recibido el MikroTik. De hecho, si ahora nos vamos aquí y hacemos un ping a un Debian, el Debian era el 20, pues ahí tenemos la conectividad con ese Debian. ¿De acuerdo? Por tanto, sabéis que aparte de poder darle una IP estática a las interfaces de los routers también podrían recibir, si hace falta, una IP dinámica a partir de un servidor de DHCP. ¿Está claro todo esto? Sí. Perfecto. Por tanto, ya sabemos configurar los relay de DHCP, tanto en Cisco como en MikroTik, así como configurar las IPs dinámicamente, tanto en Cisco como en MikroTik. En cualquier caso,
La configuración de DHCP para los distintos dispositivos suele ser similar. Hay que buscar en algún lugar de la configuración donde se establece la IP y, en este caso, indicar que queremos una configuración automática. Voy a intentar hacer otra prueba solo por terminar. Esto no está ni ensayado ni nada. Vamos a coger esta red y en este caso voy a intentar poner un container. Un container es algo parecido a una máquina virtual, pero ejecutando el núcleo del anfitrión, con lo cual se requieren muchos menos recursos. Vamos a poner un container aquí, a ver si nos funciona. Y así de paso vemos cómo establecer una IP dinámica en Linux. Para esto vamos a editar la configuración del container y simplemente en la configuración de la ETH0 vamos a habilitar auto ETH0 y eFace ETH0 y net DHCP, que sería como se hace clásicamente en Linux la configuración dinámica de una IP de versión 4. Sí, esto lo hemos visto en ISO. Salvamos, añadimos una conexión del container, por ejemplo, a este switch. Vale, vamos a arrancar este container. Ahí tenemos el container ya en marcha. Lo bueno de los containers es que arrancan en nada. Vamos a hacer un ifconfig. Y ahí tenemos una dirección IP también entregada por el servidor de DHCP remoto. Vamos a comprobar el Windows. Y en la LAN 2, vamos, le he dado al botón que no toca. Refrescamos. Ah, está en la LAN 1, perdón, en la LAN 1. Refrescamos y ahí tenemos el 23, que es el container de Ubuntu. Bueno, no tiene nombre, no se lo hemos puesto, pero se trata de esta concesión. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? No. Pues estupendo, perfectísimo. Bueno, como hemos acabado, bueno, os decía el otro día que comprobar las concesiones de DHCP cuando es un router el que está retransmitiendo, un Cisco, el que está retransmitiendo, al final es un show running config y podemos filtrar con la tubería para coger la sección que nos interese, en este caso la gigabit ECR00. Ahora mismo no tenemos un Cisco corriendo, tenemos un MikroTik, pero en cualquier caso los comandos son un show running config y podemos ser más específicos filtrando, pero si no queremos serlo, solo se trata de buscar el servicio de DHCP o la sección de la interfaz donde tenemos configurado el helper, en este caso. Bueno, pues hemos acabado con DHCP para versión 4 y esto acaba con una práctica obligatoria que es el Packet Tracer 8133. Como hoy es jueves, la entrega será para el jueves que viene como fecha tope. Tened en cuenta que Aules a veces no va muy holgado de recursos, con lo cual no os esperéis al último día. ¿Vale? Muy bien.